Continuamos con el devlog de la aplicación de idiomas. Bueno, ¿en qué estoy? Voy a mostrar un par de avances. Estos avances específicamente están ya a nivel de código. No es que agregue valor, digamos, en la capa externas para la gente, pero sí, como decía en el video anterior, para uno que es programador, ¿cierto? Facilita mucho el trabajo. Bueno, específicamente me encuentro trabajando en lo que sería la parte de estandarizar el manejo de formularios, crear como un acuerdo específico, tanto en los actions como en el lado del cliente, o sea, el lado del servidor y el cliente se ponen de acuerdo para tener un formato de respuesta común y ver qué hacer, po. Entonces, bueno, creé, no sé si llamarlo framework, pero básicamente una forma diferente de poder atacar el problema de los formularios, netamente utilizando estados. O sea, es como lo más puro posible de Svelte, ya. No quiero enamorarme de la solución, pero ¿qué es lo que hace básicamente? Bueno, ya anteriormente había adelantado que nosotros teníamos este formato para poder manejar los formularios. A ver, lo que yo hacía básicamente es crear un form view, que es es una parte del contrato para poder manejar los formularios que te dice, ok, em, creemos un form view donde yo tengo un identificador de este formulario en específico, ¿ya? Tengo el caso de éxito, o sea, cómo luce la respuesta exitosa y cómo lucen las respuestas fallidas. eh, Pero el problema es que, claro, estaba entrampándome en que para, digámoslo así, para el lado del server-side rendering, o sea, cuando no tenemos JavaScript activo, tenemos que sincronizarlo, ¿cachai? O sea, cuando hace el pintado a nivel de servidor, ¿cierto? Se llama esta función por fuera, pero esta solamente se llama a nivel del cliente cuando tiene JavaScript activo. Eh, entonces, claro, yo dije, bueno, hay un problema y estaba teniendo un loop interno, ¿cachai? Por cómo estaba implementado esto. ¿Por qué? Porque dentro de la sincronización, que este era el código original, en el fondo yo tengo el getter, porque en lo que nosotros estamos pasando no es directamente el valor form, porque el valor form es literalmente el snapshot de ese momento, ¿cachai? Yo quiero tener el dato siempre fresco, la última actualización, y por eso tú usas un getter. Entonces, claro, acá pasaba que em, por como yo estaba actualizando el formulario, ¿cierto? O sea, perdón, el view, esto estaba forzando todo el rato a cambiar el formulario, bueno, y se creaba un ciclo, ¿cachai? Bueno, obviamente esto ya me di cuenta cómo solucionarlo y la forma de solucionarlo, primero tenía que ver con un error conceptual mío de que no actualices estados o variables de estado dentro de un effect. Y claramente acá yo en las vistas, por ejemplo, como, no sé, esta, ¿cachai? Yo estaba actualizando una variable de estado que era startChat.view, que es la que utilizamos acá. Esto es una variable de estado que la está actualizando dentro del effect. Mala práctica, ¿cachai? Y genera al fin y al cabo soluciones que no son bonitas, como usar, por ejemplo, no sé, untrack, ¿cachai? Para poder no hacer que se genere un loop. Bueno, al final la solución más sencilla bajo la cual llegué es algo que de alguna manera es esto. ¿Qué es lo que hace? Vamos al código. Para ser específico, acá en el código lo que yo hago es crear el form view, ¿cierto? Yo necesito cómo luce el caso de éxito, cómo luce el caso de fallo, y necesito el getter, ¿cachai? Y hasta por ahí incluso podría saltarme esto, no estoy seguro, pero es algo que estoy pensando y que lo voy a explicar después, por qué estoy pensando esto de saltármelo. Pero con estas cuatro, digámoslo así, entradas, yo ya soy capaz de construir el form view. Primero lo que yo hago es construir el contrato. El contrato no es nada más ni nada menos que un esquema SOT que lo que dice es, ok, si form action, o sea, cualquier form action que me retorne una salida, tiene que cumplir el contrato, y el contrato es nada más ni nada menos que un builder de un esquema SOT que te dice, oye, cualquiera que quiera seguir mi contrato siempre tiene que entregarme un campo que se llama kind, ¿cierto? Que diga success failure, el ID para poder distinguir diferentes formularios dentro de una misma página,
y el dato propiamente tal, po, que en este caso, en caso de éxito le llamo data y en caso de fallo le llamo error, ¿ya? Esto obviamente puede parecer un poquito más complejo, pero tiene su gracia. Primero, Success, yo doy la libertad que en realidad sea cualquier, digamos, esquema, porque yo siempre voy a encerrar lo que sea dentro del atributo data, ¿ya? En Failure es también casi cualquier cosa, excepto un, digámoslo así, un tipo que tiene que tener code, siempre, ¿cachai? Si no tiene code, lo va a rechazar, ¿cachai? O sea, va a compilar obviamente, pero te va a rechazar TypeScript y eventualmente eh, eso no es lo que queremos, pues nosotros queremos que estas cuestiones se comuniquen de manera efectiva, ¿ya? Entonces acá tenemos el esquema SOT que nos permite tener el contrato de éxito y de fallo. Y tenemos también dos variables de estado que es pendiente inesperado, el parseo, como el parseo o parsed, y el view. No sé cómo chucha se traduce esta al español, pero ¿qué significa esto? Lo que significa es que en la etapa de parsing, ¿cierto? Que es cuando yo trato como de decodificar, o sea, perdón, de validar la entrada. Entonces, primero lo que yo hago es obtener el form, ¿ya? Y como se dan cuenta acá, Svelte va a ser capaz de escuchar que yo me estoy hablando de un formulario que es una variable, ¿cierto? Y por ende va a reaccionar. Y claro, acá lo que yo hago en este caso es decir como, oye, cuando tú cargas la página la primera vez, el formulario es nulo, pues, porque no se ha enviado nada. Entonces, en estos casos obviamente no hay ningún tipo de validación del formulario. Pero, si fuera diferente de nulo, o sea que me llegaron datos, tengo que asegurarme de que primero esto sea un objeto, ¿ya? Porque es así como funcionan los, digámoslo, como yo quiero que sea mi contrato, ¿ya? Y necesito que esté el ID en el formulario, ¿ya? Pero aunque tenga estas cosas, también se puede dar que el formulario no sea el mío y por ende no tiene ningún sentido que yo analice esta. Pero en caso de que sea exitoso, o sea, de que efectivamente me corresponde ese action, ¿cierto? Y por ende ese formulario, y ahí hago el safe parse. Y si se dan cuenta es con el esquema que construimos en los casos de éxito y fallo. Y acá, si no se cumple obviamente el contrato, que no es lo esperado, vamos a lanzar una excepción, porque la idea es que estas excepciones se lanzan solamente en desarrollo, ¿cachai? Para que te digan, oye, quería ocupar mi framework, pero no estáis cumpliendo el contrato, te falta esto o lo otro. Esto no debería pasar obviamente, pero bueno, siempre hay que ponerse el parche ante la herida en estos casos, ¿ya? E informar obviamente a los programadores. Ya, ¿cuál es el problema de usar esquemas genéricos de SOT? El problema es que lo que te da es esto, ¿cachai? En el fondo es tan, pero tan genérico, ¿cachai? Tan genérico y más encima que son tipos de SOT, no es como la salida que tú esperas de manera genérica, entonces hay que hacer un casting, ¿cachai? Y al hacer el casting, bueno, entre comillas casting, que más que nada es como es decir, como específicamente este tipo va a ser acá, tenemos que poner esto, ¿cachai? Y uno podría decir, oye, estáis mintiendo al programador. Mira, en realidad no. En realidad no le estoy mintiendo al programador, solamente lo que le estoy haciendo es facilitarle un poco la vida, ¿cachai? Y a mí, sobre todo, decir como, ok, lo que yo voy a retornar en el fondo es un caso de éxito o de fallo. Y el caso de éxito o de fallo, en el fondo, voy a retornar el contrato y veamos qué es lo que tiene esto. En el fondo, lo que tiene esto es justamente esta forma. O sea, yo lo que estoy definiendo en ese contrato tan genérico, ¿cachai? En el fondo es esto, ¿cachai? Que voy a tener un ID que en el fondo va a ser un extend string, que en este caso es para que no pierda la especificidad, ¿cierto? El valor específico del ID, ya que no quede simplemente con un tipo string, sino que quede con el valor específico. El dato como tal, o el error sí aplica, ¿ya? Entonces acá en infer form result lo que nosotros vamos a hacer es, oye, perdón, acá, es literalmente decir, ok, es el form result, en este caso de éxito y fallo, ¿cachai? O sea, van a ser estos dos. Y esta es la forma del contrato, po, ¿cachai? No es nada más ni nada menos que esto, sino, tampoco es magia negra, pero sí es pensar un poquito fuera de la caja cómo realmente me gustaría manejar los formularios. Así que nada, con el parsing, ¿cierto? Acá yo ya tengo el dato que espero. Después tenemos la vista, que es lo que al final termina consumiendo el cliente. Eh,
lo que termina consumiendo el cliente tiene estos formatos específicos. Yo acá lo que hago es anotar los tipos porque si no los anoto, fíjense como por ejemplo que acá. ¿Cachai? Acá es predecible, pero si yo le quito esto, se imaginarán que ya no es tan estructurado. ¿Cachai? Ya termina como teniendo como casos ahí que no me gustan, al menos a mí. Y, ¿cachai? Te repite el failure, failure, ¿cachai? Por cada branch que vamos teniendo acá. Entonces, yo creo que lo más simple es dejar las cosas así, ¿ya? Acá, obviamente, esto voy a ver cómo hacerlo para que quede de manera más bonita. Estoy pensando que incluso crear un nuevo status que se llama como error, ¿cachai? Y de campo libre, filo, pero lo importante es que ahora funciona, ¿ya? Y lo que pasa acá entonces es que em, la vista, al ser un derivado también, lo primero que nosotros vamos a estar escuchando es pending, ¿ya? Pending, como se imaginarán, es cuando el formulario está cargando, pero esto obviamente solamente se va a asignar cuando tengamos JavaScript activo y estemos del lado del cliente. Del lado del servidor esto en realidad nunca se va a cambiar de false, perdón. Entonces, claro, decimos ya, si estás pendiente, sigue pendiente, ¿cachai? No te voy a cambiar el estado. Pero ahora, si hubo un parsing que básicamente validamos la entrada, eso significa que el formulario me corresponde a mí, ¿cierto? Fue un caso eh, de éxito o de fallo, ¿cierto? Pero dentro del contrato, entonces acá yo lo que voy a hacer es actualizar la vista y que es lo que va a terminar consumiendo el cliente. Lo mismo pasa para el caso de fallo. Y unexpected, ¿este de dónde sale? Sale cuando efectivamente tenemos errores que no nos esperamos. ¿Cachai? Básicamente eso es lo que pasa cuando ocurre un error, o sea, del lado del servidor. ¿Ya? Entonces, en este caso nosotros retornamos el failure y acá es lo que le digo, que quizás podría generar un error propiamente tal, ¿cachai? Como para poder distinguirlo y no confundir, porque ahora que lo estoy pensando bien, si yo le agrego un código extra y no lo indico específicamente en el caso failure, me va a arrojar un error, ¿cachai? Entonces eso necesito refactorizarlo. Y nada, por la última parte que sería el enhance, ¿cachai? Que es la parte del cliente. Y acá nosotros decimos, ok, pendiente, ¿por qué? Porque estamos cargando el formulario. Insisto, esto solamente funciona en el lado de JavaScript. Unexpected, nada todavía. Y nada, pues acá cuando ya termina de cargar lo que sería el formulario, el pending obviamente es false y ahí vamos viendo qué hacer, ¿cachai? Pero la gracia de esto, como ustedes verán, es que todo funciona a nivel de stores, de Spellkit. Por lo tanto, es una solución predecible, ¿cachai? No como la que tenía al inicio, que utilizaba sincronizaciones, que necesitaba hacer soluciones como media hacky para que se sincronizaran todo, o eliminar recursión o loops de recursión. Yo lo encuentro más o menos por el momento simple, nada complejo. ¿Ya? Esto obviamente, como se darán cuenta, no cambia nada lo que sería el tema de lo que ya estaba hecho, de cómo funciona propiamente tal el modelo. Ahora, ¿cuál es el cambio, digámoslo, a nivel de programación o DX, Developer Experience, como le dice a algunos? Y nada, pues lo primero es que, si se dan cuenta acá, yo creo un form view y no me preocupo de nada más. De hecho, voy a dejar este para el final porque tiene un caso súper interesante que lo vamos a ver. Pero bueno, acá así es como se maneja ahora esto, ¿ya? Yo tengo el getter del form, ¿ya? Porque si le paso el form directamente, voy a tener el snapshot del form en ese momento. Porque como esto es server-side rendering, te va a enviar el valor de que tenga en ese caso, que en este caso va a ser cuando carga la página o cuando se termina de finalizar el formulario, ¿cierto? Entonces, la idea no, pues tener acceso también a los estados intermedios del formulario. Bueno, entonces eso es todo. Básicamente no, ya borramos esto, ¿cachai? Porque literalmente todo lo estamos manejando a nivel de variables, ¿cachai? Y van a reaccionar cada vez que cambie form. Eso es todo, ¿ya? Probablemente quizá a ustedes en los videos se le ocurra una manera incluso más simple, con menos carga cognitiva, que es como mi principio para programar, que es decir, como, ok, ¿para qué voy a crear una web tan compleja si no la voy a entender de aquí a 2 semanas más? ¿Cachai? Mejor algo predecible que me tome un par de minutos, engancharme y chao, ¿ya? Y así lo que fui haciendo entonces fue quitar literalmente todas estas soluciones como me hacky.
Ya, esto también es algo que lo vamos a tocar después, ¿cierto? Pero eso es lo que pasa. Ahora, ¿qué pasa del lado del servidor? Esta es la otra patita. Acá lo que yo ya había creado, obviamente, eran los form responders. Un form responder no es nada más ni nada menos que un builder, ¿ya? Que te entrega dos funciones helper. Básicamente te entrega una función para crear respuestas exitosas en función de cómo debe lucir la respuesta exitosa. Y te entrega también una función que te crea salidas que cumplen el formato para respuestas con errores, ¿ya? O sea, si se dan cuenta acá dentro del código, yo digo, ok, cuando es ok, la salida tiene que ser el caso success de result, ¿ya? Que es, no es nada más ni nada menos que infer from result, ¿cierto? Acá incluso podría haberlo colocado acá, pero bueno, filo, se ve, no sé, se ve un poquito más simple, pero pasa lo mismo para el caso de fail. La única diferencia con fail es que como retornamos el fail del este helper, ¿cierto? Que genera un action failure, necesitamos hacer el satisfies dentro del result como tal, ¿cachai? Em, Acá no es necesario hacer un satisfies porque obviamente yo ya estoy retornando el valor que quiero. Acá sí era necesario, ¿ok? O quizás se puede hacer, no sé, weón, puta, fail, no sé. Pero filo, la cosa es que funca, ¿ya? Entonces, claro, ¿cómo se está aplicando en el lado del servidor? De esta manera, que como les digo, es bastante predecible. Acá estamos en la etapa de sign up, ya que es como registrarse, y sign in, que es ingresar, eh, autenticarse. Y claro, tú creas el form responder, ¿cierto? En los casos de éxito y fallo. Y miren la magia, o sea, por ejemplo acá, tú dices, ah, ya, yo estoy en la etapa de sign up, ¿cierto? Entonces, yo voy a fallar. Y si tú, por ejemplo, llegaras, no sé, weón, a colocarle cualquier otra estructura, ¿cierto? Chuta. Ya te va a levantar alarmas porque te va a decir, oye, este código no está declarado en el formato de respuestas fallidas, ¿cachai? Y esto obviamente son puros esquemas SOT. No, te lo juro que no me compliqué más la vida, si es que parece más complicada la solución que eso. O sea, uso una solución que está bastante probada. Y aparte de eso falta otra patita, el tercer punto, pero no menor, que es decir como ya, pero muy bonito y todo usáis SOT, pero tú me dijiste que tiene que tener siempre un código. ¿Y dónde está el helper de esa función? Bueno, acá están los helpers, que son dos, que se llama Define Success y Define Failure. Define Failure te permite crear, es un builder de esquema SOT, o sea, es una función de identidad, mejor dicho, en la cual eh, lo que recibe es exactamente el esquema SOT que tú tienes que entregar. Vamos a ver, quizás con palabras mucho más simples. Acá yo defino una función que extiende un esquema SOT en el caso de fallo. Y este esquema SOT siempre tiene que tener code string, ¿cachai? Y así yo me aseguro que efectivamente cualquier esquema que yo cree de caso failure o de caso success tiene que cumplir el contrato, ¿ya? Esos son trucos, obviamente, para poder lograr como esto, ¿cachai? Son una vuelta un poquito larga, pero en el fondo, weón, créeme que para mí es mucho más estandarizar la forma. O sea, fíjate, tenía un caso de éxito, sign up failed. Obviamente los códigos no son los mejores, pero filo, lo importante es que la prueba de concepto está, ¿cachai? Y funciona. ¿Qué es lo que otra cosa que hice? Bueno, saqué el logout. El logout, ¿por qué se sacó? Yo no lo había pensado así, pero fue un feedback que me dio Grok, que realmente consideré que tenía razón. Era el caso de cuando no tenía JavaScript, ¿cachai? Porque yo estaba haciendo el logout asumiendo que tenía JavaScript, pero cuando tú no tienes JavaScript activado, eh, no va a pasar nada, po, weón. Entonces, la gracia sería que el fallback, cuando no hay JavaScript, es literalmente irte a la página de logout. ¿Cachai? Que eso es lo que yo tengo ahora. Y la página de logout tiene literalmente lo que estaba en el otro lado del login, ¿ya? Y ya, y se acabó. Y si te das cuenta, voy ocupando el mismo patrón. Defino los responders, ¿cierto? Y los voy mandando acá. Eso es todo. Y bueno, para mí al menos esto luce mucho más simple, mucho más limpio. Vamos al último caso, que quizás para gente que tiene un poco más de experiencia es decir como, oye, ya, pero ¿y cómo lo hacís, por ejemplo, cuando tenía un layout? En layout no podéis tener acceso al form, pues, porque un layout en el fondo no es una página en sí.
y no tiene por ende un fallback. Así que fue una buena pregunta y claro, leyendo la documentación, ¿cachai? Chitchateando con la AI, efectivamente, obviamente en algún momento cuando estaba aprendiendo esta cuestión, ¿cachai? Me sabía que existía el store, Svelte, existía este store, ¿cierto? Que es de la página, ¿cachai? Que es solamente de lectura, el cual también tiene la gracia de retornarte el form activo, ¿cachai? De cualquier form action. Entonces ahí se arregló este problema, porque yo decía, chuta, tengo un layout, que en este caso el layout es lo que ustedes ven acá, es lo que permite, de hecho, lo que permite mostrar esto, ¿cachai? Que me dice, hola Franco, sign out. Bueno, como no puedo acceder obviamente al form, ¿cierto? Entonces decía, chuta, ¿y de dónde saco el formulario, pues, weón? Y de ahí está la resolución. Es literalmente escuchar el form de ese momento. Y chao. No, no tiene ninguna otra gracia. ¿Cachai? Pero una solución simple, pero yo creo que quizás inteligente, ¿cachai? Decir como, ok, tenemos un patrón consistente, pero ¿qué hacemos con los layouts? Así que si a alguien le sirve esto, bueno, úsenlo, ¿cachai? Al menos yo lo tuve que usar porque como estaba tratando de crear como mi mini framework para manejar los formularios, me vi como en estas situaciones borde. Ya, pues y lo otro que ya, para terminar, que de hecho voy a cambiarlo, que esto ya como trabajo futuro, es el tema de el manejo de la ejercitación como tal. Porque una cosa es verificar tu respuesta y otra cosa es responderla. Entonces, claro, yo estoy mezclando dos procesos aquí, y lo cual me fuerza a guardar el resultado de el chequeo. ¿Cachai? Y al chequearlo, no, ya. Obviamente esto queda un poquito más feo. Y bueno, no solamente eso, también hay bugs propiamente tal. Eh, Esto básicamente una solución temporal porque, a ver, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú mezclas dos procesos diferentes, que en este caso es el proceso eh, de verificar, ¿cierto? Y de responder, claro, termináis usando este tipo de hacks, ¿cachai? Que es como, oye, tienes que renderizar de nuevo el componente porque está ocupando la misma vista para entrenar y para chequear, ¿cachai? Entonces en Svelte, por cómo está optimizado, si exercise, ¿cachai? Tú vas a cambiar a uno, a 2, a 3, a 4, a 5. Para Svelte no es una página diferente, es literalmente la misma página, solamente que lo hidrata de manera diferente. Y al hidratarlo de manera diferente la página, obviamente las variables que tú tenías acá, que antes estaban acá, de hecho vamos a hacer la comparativa, todas estas variables no se refrescaban, po, weón, porque quedan con los resultados anteriores, porque lo único que hace Svelte en el fondo es rehidratarlo, ¿cachai? Pero no resetear todas las variables de estado, ¿ya? Entonces, claro, dije, bueno, la solución temporal, ¿cierto? Es sacar esto como un componente, pero esto es temporal, o sea, ni siquiera pienso hacerle el commit. Em, y claro, esta solución temporal lo que hace es básicamente que, bueno, si cambia efectivamente el parámetro, ¿cierto? Que nosotros le creamos el key para que forzar la actualización, va a cambiar todo. Se va a remontar el componente y nada. Bueno, eso es básicamente con respecto a avances. Sí, son avances bastante técnicos que en el fondo no agregan nada de valor y estoy clarísimo de eso, ¿cachai? Pero para mí, como DX, creo que es importante, ¿cachai? Incluso me atrevería a publicar esta solución si es que a alguien realmente le es útil, ¿cachai? Y le permite como estandarizar los formularios, porque lo pensé desde un punto de vista como bastante flexible, ¿cachai? De crear como un estándar. Porque igual me puse a ver Superforms, ¿cachai? Y tenía un buen principio, pero sentía que igual había harta magia por detrás, ¿cachai? Habían cosas que me gustaría haber mejorado y, bueno, quizás mi ignorancia, po, weón, pero siento que como tengo control 100% de esto, ¿cachai? Es bastante predecible. Y tampoco involucró tanto esfuerzo cognitivo, después de todo. Es, creo yo, lo más svelte posible, ¿cachai? Dentro de todo el aspecto, porque primero está compilado, ¿cachai? Segundo, es resiliente a JavaScript, a la no presencia de JavaScript. Ya está pensado todo como a nivel server-side rendering. Y por eso esta parte del chequeo y de la
de la ejercitación como tal, o sea, de ingresar la respuesta y de verificar tu respuesta a través de los tips, no es robusto, ¿cachai? Porque en esta parte de hecho no funciona con server-side rendering. Siempre está asumiendo que hay JavaScript activo. Y eso es lo que vamos a cambiar separándolo en dos etapas, que el siguiente trabajo vamos a separarlo en la etapa eh, de, de ejercitación propiamente tal y de revisión, ¿ya? Y eso me fuerza obviamente a crear un nuevo objeto que se llama exercise check, que básicamente va a tener el ID del ejercicio, ¿cierto? Y la respuesta del usuario. Y en función de la respuesta del usuario o sea, en función del tipo de ejercicio, es como va a ser la revisión, ¿ya? Pero no se ve tan complejo, al menos no pretendas dejarlo listo hoy día. ¿Qué otra cosa avancé? Bueno, esto sí me gusta más, esto ya obviamente está pensado en lo que sería en, en la vista final del usuario, que es cómo tendría que lucir esta aplicación, ¿ya? Acá obviamente yo soy pésimo para la UI UX, pero lo importante es qué estética quiero generar yo para los usuarios, o sea, cómo quiero que ellos realmente sientan este flujo. Esto es como obviamente un MVP, o sea, una prueba de concepto, ¿cachai? Pero en el fondo acá tú tienes la autenticación propiamente tal, ¿cierto? Que es así de simple. Tienes los ejercicios, tienes después lo que sería el chateo. Acá obviamente esto no me gusta, está un poco excesivo, ¿cachai? Voy a tener que repensar, decirle al LLM que lo repiense al menos, y no me va a dar tanto la paja. Pero en el fondo ya tiene que verse así. De hecho, yo ya tengo otra versión que la trabajé con mi hermano, también con Claude, que creó una weá bastante bonita, ¿cachai? Em, y claro, acá igual se termina inspirando como de la forma en que yo tengo actualmente. Pero bueno, es mucho más pulido respecto a lo que tengo hoy día, claramente. Eh, y bueno, yo siento que con esto ya la gente va, digámoslo así, va a empezar a dar mejor feedback, ¿ya? De verdad que quiero tener esto listo lo más pronto posible. Cuesta porque, claro, no- esto, por ejemplo, esta solución es DX, netamente DX, ¿ya? Pero lo que ya planteo trabajar, o sea, cuando ya haga la separación de esto, más creo que sería el detalle de lo... ¿Cómo se llama esto? Sería del algoritmo de separación, de tokenización, ¿cierto? Que como bien recuerdan, yo empecé a utilizar un segmenter que es mucho más robusto, caché que está validado, es una API estándar. Con esas cosas ya realmente pasar directamente a esto, ¿cachai? Ah, y la última patita, que es, digámoslo así, lo que realmente termina de agregar valor, que va en medida con la revisión. ¿Qué es? Bueno, si se dan cuenta, ¿cierto? Acá nosotros vamos teniendo diferentes feedback. Chuta, vamos teniendo feedback acá, ¿ya? Este feedback yo quiero que, no sé, pues quedarme con los últimos 50 errores que hay tenido de este ejercicio, ¿ya? Por ejemplo, así también quedarme con los últimos 50 errores que hay cometido y pasárselo simplemente a un LLM, hazme un resumen, weón, donde estamos fallando, snapshot y chao. Y eso ya sería realmente suficiente para ya el usuario decir como chucha, sí, todavía sigo equivocándome en esto, ¿cachai? Ahora, no sé cómo medirlo, ¿cachai? No sabría qué métricas generar de manera como estandarizada para medir el progreso de alguien, ¿cachai? Eso realmente tendría que pensarlo. Pero ese ya sería como el último valor añadido, ¿cachai? Y yo encuentro que sería ya realmente algo, al menos que a mí como persona que aprende idiomas, ¿cierto? Generaría harto valor, ¿cachai? Tampoco pretendo que sea un texto, bueno, así de gigante, porque ya nosotros nos fatigamos de leer mucho texto por LLM, al menos en mi caso. Entonces, algo bien sencillo, ¿cachai? Y ojalá con métrica. Em, lo que queda pendiente, como les digo, es relativamente rápido, o sea, de hacer un fork, digamos, o sea, digamos, dividir, perdón, lo que sería la solución de la revisión y obviamente la ejercitación, ¿cierto? La segmentación y el tema del feedback propiamente tal, ¿ya? Así que eso serían con respecto al avance de la aplicación. Esperemos que esto quede así de bonito, yo creo que sí, ¿cierto? Esto de hecho yo le puse el prompt así como, puta, creamos una weá como muy el estilo Apple, ¿cachai? Color, paleta, escala de grises, ¿cachai? Caligrafía bien bonita y la verdad yo siento que funciona bastante efectivo, weón, ¿cachai? Lo único tema que me genera ruido es como, puta, esto está pensado quizás como, esto se ve como bien en mobile,
pero quizá en desktop no, no sé. Ya, pero eso. Así que estamos. Estamos. Y de hecho vamos a parar el video acá.